Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a finalizar para la gloria y la honra de nuestro Señor el libro de Marcos. Es un libro que nos da demasiada enseñanza y hoy no va a ser una excepción. Aunque es un libro que tiene un capítulo que tiene pocos versículos, pues vamos a encontrar una riqueza impresionante de enseñanza. Así que iniciemos. En el capítulo anterior, es decir, en el capítulo 15, el Shabbat pasado, pudimos ver lo siguiente. Lo habían llevado ante Anás, lo habían llevado ante Caifás, lo habían llevado al Sanedrín. En el Sanedrín lo acusaron de blasfemia y después de que ocurre eso lo llevan ante Pilatos. Luego Pilato comprende que los líderes de Judea habían entregado a Yeshua por envidia, por rencor, por despecho. Más que eso, era lo que estaban ellos haciendo en vez de llevárselo a Pilatos por un tema de sedición contra Roma. En esa fecha ya se había establecido por tradición que siendo Pesach, siendo una fiesta, los romanos soltaban o liberaban a un prisionero. En este caso, volvían a reclamar los judíos que le soltaran a un prisionero. Así que Pilato pensó soltar a Yeshua, pero los líderes de aquel momento manipularon la multitud y le pidieron a Pilato que soltara a un individuo llamado Barribá, que era traducido el hijo de la contienda. Entonces Pilato, queriendo agradar a la multitud, liberó a Barribá, que es el hijo de la contienda. O sea, se libera a un hijo de la contienda en vez de al justo de los justos. Entonces, Pilato entonces mandó a azotar a Yeshua y lo entregó para que lo crucificaran. Yeshua, después de ser azotado, fue llevado ante una cohorte, y recordemos que era 600 hombres, los cuales lo van a rodear y lo van a torturar y burlarse de él. Luego de que le hacen todo el daño posible que le habían hecho a aquellos soldados romanos, lo llevan a que cargue su madero hacia el Gólgota, pero por la situación en la que él estaba, no podía cargarlo, por lo tanto le pidieron a un cirineo, a una persona que venía de Cirene, a que le ayudara a llevar el madero. Entonces Yeshua, este hombre de Cirene, le lleva el madero a Yeshua hasta el Gólgota y allí, por todos los golpes y toda la tortura, trataron de darle una medicina humana, es decir, el vinagre con miel y todo esto para como un analgésico que él aguantara los dolores que estaba sufriendo. Y ya como a la hora tercera lo habían crucificado en el madero de ejecución. Junto a él también habían crucificado 2 ladrones, cumpliéndose así Isaías 53:12, que sería contado entre los malhechores. Estando en la cruz, los líderes y muchos otros que pasaban por allí se burlaban y meneaban la cabeza, diciendo que lo salve Dios. Entre las 2 tardes ya Yeshua va a expirar y recita el inicio del Salmo 22. Esto lo hizo para que todos se dieran cuenta que con su sacrificio se cumplía ese salmo en todo lo que le habían hecho. Pero él resucitaría para repartir de él a muchos y despojos a los que se creían los poderosos de ese día. Así termina el capítulo 15 y hoy vamos a entrar al capítulo final de este libro emocionante de todo lo que ha sido la traída de la Besorá, de las buenas nuevas a la tierra. Es el 6º día de la semana, es un viernes 16 de Abib cuando ocurre esto. Y dice, y cuando pasó el Shabbat, Miriam de Magdala y Miriam la madre de Jacob y de Salomé compraron especies aromáticas para ungir a Yeshua. Todo el que lee esto sin todos los estudios que hemos hecho anteriormente, piensa que esto está ocurriendo pasado el Shabbat de la semana, pero tiene que entender que cuando había una fiesta de las grandes como era Pesach, Shavuot y todas las demás, había un día que era de Shabbat, o sea, de reposo.
Por lo tanto, aquí hay que comprender mejor qué es lo que nos quiere decir Marco cuando dice, y cuando pasó el Shabbat, es decir, ya pasó el Shabbat, entonces es un día normal, Miriam de Magdala y Miriam, la madre de Jacob, y Salomé, compraron especias aromáticas para unir a Yeshua. Es decir, que ellas podían salir y podían ir a comprar, preparar todo esto para ir entonces a la tumba de Mashiach. Entonces aquí vuelvo a repetir esto porque no me cansaré de decirlo para que se comprenda bien que Yeshua no murió un viernes y se levantó un domingo, como muchos dicen. Lo que ocurrió, y lo voy a explicar mediante este diagrama, es lo siguiente. El día martes, que dice allí, ya Yeshua había regresado hacia lo que era Jerusalén. En aquel martes, que es este día que está aquí, acuérdese que los días hebreos bíblicos empiezan en la noche y van a terminar en la siguiente noche. Entonces el martes, es decir, él viene hacia Jerusalén y cuando llega a la cercanía de Jerusalén le pide a dos de sus discípulos que vayan al lugar donde él les va a decir y que allí preparen Pesach, es decir, hagan la preparación de Pesach, una reunión que él iba a tener privada con sus discípulos. Entonces, eso está ocurriendo aquí. Él llega en la mañana, note que lo que está en flechas amarillas es día, lo que está en flechas oscuras es noche, y lo que está en flechas azul significa reposo, Shabbat. Entonces, Mashiach llega por la mañana, manda a sus dos discípulos del martes en la mañana, ellos van a ir a preparar el aposento alto, van a preparar Pesach, y llegada la noche, entonces Mashiach se va a encontrar con ellos. ¿Qué hizo Mashiach? Lo vimos en el capítulo pasado. Mashiach fue al templo mientras estos preparaban la cena de preparación de Pesach. Él estaba en el templo con el resto hablando sobre su sacrificio. Llegada la noche, él se reúne y hacen la cena de preparación. En esa cena de preparación, Mashiach lava los pies, explica que alguien lo va a traicionar, etcétera, etcétera. Y terminada la cena, salieron hacia el Monte de los Olivos. Es de noche, es la primera vigilia. Ya de noche, en esta área, de noche, él entra a la segunda vigilia, que es de 9 a 12, y pasada la medianoche, él es apresado. Entonces, se entra a la tercera vigilia, que es la vigilia llamada del canto del gallo. Él es llevado a la casa de Anás y después va a ser llevado al Sanedrín. Es allí en esta vigilia que Pedro va a rechazar al Señor, a negar al Señor. Y luego amanece. Cuando amanece es lo que vamos a empezar a ver en el capítulo 15, que él es llevado al Sanedrín, están en el templo, hay una multitud grande, la multitud grita que lo crucifiquen por influencia de los líderes, y en esta mañana ya Mashiach a las 9 de la mañana está siendo puesto en el madero. Llegado el mediodía de ese día, entonces el día se oscurece y pasa todo lo que ya sabemos. Luego, entre las 2 tardes, el Señor expira, hace la cita del Salmo 22, y a las 6, que es la última, el cierre de las 2 tardes, ya Mashiach está siendo bajado de la cruz para ser enterrado. ¿Por qué? Porque era cena de Pesach esa noche. Entonces, habría que sacar los crucificados rápidamente de allí. Mashiach es tomado del madero y metido en una tumba que se había preparado, la habían envuelto en lino y lo llevaron allí. Ese es ya de noche. Todo el pueblo de Israel está celebrando la cena, el Seder de Pesach, y Mashiach está en la tumba. Viene la primera vigilia, la segunda vigilia, la tercera vigilia, la cuarta vigilia, amanece. Pero cuando amanece es Shabbat, y ese es el Shabbat que tenemos que tener en cuenta. Cuando amaneció era Shabbat,
las mujeres no podían ir a comprar nada ni salir de sus casas porque era Shabbat, no se podía hacer nada. Era un Shabbat grande porque era el Shabbat de Pesach. Así que todo el día todo el mundo está encerrado buscando la comunión con Hashem. Pasa el mediodía, llega la tarde, se terminan las 2 tardes y se entra al siguiente día, que es el viernes 16 de Aviv, que es el 6º día de la semana, y esa noche se inicia viernes, al amanecer del viernes. Se observa que no es Shabbat, porque ya termina el Shabbat aquí de Pesach, y se inicia entonces lo que es el día normal. ¿De qué? Del viernes. Pero cuando vamos subiendo hacia las 2 tardes, nuevamente se inicia otro día en la noche y es Shabbat. La noche de viernes para nosotros y es Shabbat. Entonces ya aquí las mujeres no pueden ir a ungir a Mashiach, aunque en este periodo de tiempo ellas pudieron haber comprado las especies. Fue el único espacio que tuvieron para ir a comprar esas especies el viernes antes del Shabbat. Ya el viernes en la noche es Shabbat. Empieza el Shabbat y vuelve todo el mundo a quedarse quieto porque es Shabbat hasta las 2 tardes de ese día, cuando se termina el Shabbat y va a iniciarse lo que es el primer día de la semana. Para nosotros es domingo. Entonces se pasa la noche del domingo, la medianoche, las 3 vigilias, las 4 vigilias y termina aquí, o las 3 vigilias y termina aquí el amanecer. Y es cuando las mujeres van a encontrar la tumba vacía. Se cumple perfectamente lo que dijo Mashiach, que sería la señal de Jonás. 3 noches, la contamos a partir de aquí. Aquí él está vivo cenando, aquí muere entre las 2 tardes y empieza la primera noche, la segunda noche y la tercera noche. Esta noche no, él ya está de pie. Los 3 días se cuentan. El primer día, que es el de Pesach, este que está aquí, el primer día es el de Pesach. El segundo día, que ya terminó el Pesach terminó Pesach y es Shabbat de Pesach. Aquí empieza el día normal. Las mujeres corren a hacer todas las compras que necesitan de todos los ungüentos, todas las especies, y empiezan a prepararlas, pero no les da tiempo porque ya inicia Shabbat nuevamente y la tumba no estaba cerca, así que ellos tuvieron que dejar toda esa preparación y entró el Shabbat semanal nuevamente. No se pueden mover y no llegaron a ungir a Mashiach porque entre las 2 tardes el Mashiach se va a levantar, cumpliéndose los 3 días y las 3 noches. 3 noches, 1, 2, 3, 3 días, 1, 2, 3. Aquí él se levanta y ya cuando las mujeres llegan muy temprano, dice la palabra, Mashiach ya estaba de pie. Por eso estaba vacía la tumba, porque él ya no estaba dentro de esa tumba. Entonces, esto lo aclaro para que podamos entender todo lo que vamos a ver en este último capítulo del libro. Continúa diciendo Marcos en el versículo 2 al 7, capítulo 16. Y llegaron al sepulcro, fíjense cómo dice, y llegaron al sepulcro muy de mañana, el día siguiente al Shabbat semanal. Está muy claro que están llegando, como lo vimos en la figura, al día siguiente del Shabbat semanal, que es este. Al día siguiente que se terminó el Shabbat semanal es que ellas van a llegar aquí en la mañana. Entonces dice, y ya estaba saliendo el sol. O sea, llegaron cuando ya estaba amaneciendo. Obviamente Mashiach se había levantado. ¿A qué hora se había levantado? A la hora que él fue muerto. Expiró entre las 2 tardes, se levantó entre las 2 tardes antes del domingo. Entonces, dice, y decían entre sí, entre las mujeres, ¿quién rodará por nosotras la piedra de la puerta de la tumba? Acuérdense que el versículo anterior nos dijo que iban Miriam de Magdala y Miriam, la madre del maestro. Entonces ellas dos iban preguntándose, Juan, ¿quién de nosotras va a poder mover esa gran piedra que hay allí? Entonces levantaron sus vistas y vieron que la piedra, a pesar de que era enorme, ya había sido rodada.
Y cuando entraron al sepulcro, ellas vieron sentado a la derecha a un joven vestido con una vestidura blanca y temieron. Pero él les dijo, no temáis, estáis buscando a Yeshua de Nazaret. Y les dice, el que fue colgado no está aquí. Fíjense que no está preguntando, el ángel le está diciendo, ellas sabían que había sido colgado, que había sido puesto en el madero, sí. Lo que el ángel les está haciendo ver es, dense cuenta lo que está ocurriendo. Si no lo están viendo aquí, es porque él cumplió su palabra de que se iba a levantar al tercer día, que era esa noche de Shabbat. Dice, mira, este es el lugar donde lo pusieron. Todo eso se lo está diciendo el ángel a ellas para que comprendan lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque en sus mentes era impensable esto. No lo creían, no lo podían manejar en su mente y el ángel se los está haciendo ver claramente. No buscan al Mashiach, no fue ese el que lo colgaron, no ves que no está aquí, o sea, date cuenta que ha resucitado, eso es lo que le está diciendo. Y les dice, ve inmediatamente a los Talmidim y a Pedro y diles que él estará delante de ellos en Galilea, allí los verá como él les dijo. ¿Cuándo les dijo eso? Se los dijo en Marcos 14:28, que les dijo así, pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros. Entonces aquí les traigo para que lo comprendamos mejor a Mateo, a Lucas y a Juan con respecto a ese evento de la resurrección de Mashiach. Dice Mateo 28:1 al 3, pasado el Shabbat, al amanecer del primer día de la semana, es decir, que ya había pasado el Shabbat, ya se había levantado Mashiach y amanecía el primer día de la semana, que para nosotros en el mundo greco-romano nuestro es el domingo, ya Mashiach no estaba en la tumba, ya se había levantado en el Shabbat, es decir, entre las dos tardes al atardecer del día anterior. Entonces dice, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro y he aquí se produjo un gran seismos. Dice la mayoría de nosotros terremoto, pero no, ahí se produce es una conmoción, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Ellas veían esto y eso les causó un tremendo temor, una conmoción. Luego Lucas en 24:1-2, refiriéndose a esto, dice, pero el primer día de la semana, mire cómo dice Lucas, pero el primer día de la semana, al rayar el alba, si estaba amaneciendo, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Luego Juan nos dice en 20:1-2, y el primero, en la traducción griega, dice así, y el primero, es decir, después de los sábados, el primer día después de los sábados, dice en el griego. En el primer día después de los sábados, o sea, el domingo, para nosotros, en nuestra mentalidad grecorromana, es el domingo, María Magdalena vino de madrugada, habiendo aún oscuridad, es decir, María Magdalena. Observe que aquí Juan nada más menciona a María Magdalena, no menciona a María, la madre de Mashiach. Dice, habiéndose oscuridad, vino al sepulcro y vio que habían quitado la piedra del sepulcro, corrió pues y vino a Simón Pedro y a otro discípulo a quien Yeshua amaba y les dice, se llevaron del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Entonces aquí lo que tenemos que estar claros y a la hora de explicarlo es que Mashiach se levantó cuando se cumplieron 3 noches y 3 días y eso ocurrió, él murió entre las 2 tardes, él se va a levantar entre las 2 tardes del Shabbat, cuando ya está terminando Shabbat, cuando empieza el domingo, es decir, a la noche de ese sábado para nosotros, que es domingo para el mundo bíblico, ya Mashiach se había levantado y no lo encontraron porque no sabemos qué salió a hacer. Entonces, ellas fueron a comprar especies. ¿Cuándo? La fueron a comprar cuando pasó el Shabbat de la fiesta. Cuando pasó el Shabbat de la fiesta, se terminó ese Shabbat, les dio la oportunidad en ese viernes de ir a comprar antes de que el viernes en la noche se convirtiera ya en Shabbat. Y con eso prepararon las especies
que necesitaban. Volviendo a Marcos, en el 16:8 dice, entonces ellas partieron y huyeron del sepulcro, claro, la conmoción de ver al ángel y que no estuviera el Mashiach y que alguien había movido la puerta. Pueden ustedes imaginar todos los pensamientos que cruzaron por la mente de estas mujeres y huyeron del sepulcro, dice, conforme a la grandeza, es decir, a la turbación, al seismos, a la conmoción de su temor, y temblaron y no dijeron nada a nadie. Luego vemos que dice en el 9 al 11, ahora Yeshua, fíjense cómo dice, cuando había regresado vivo, es decir, cuando se había levantado, cuando había resucitado, póngale ahí una coma, ahora, cuando Yeshua había regresado vivo, coma, el primer día de la mañana se apareció por primera vez a Miriam de Magdala. Es decir, el Señor ya estaba vivo en Shabbat, llega el domingo, siendo el primer día de la semana, y en la mañana, es decir, se aparece por primera vez a Miriam de Magdala. Y aquí es interesante que tengamos que ver que dos mujeres habían ido, pero ahora Marco nada más se refiere a Miriam de Magdala. ¿Por qué? Porque vamos a ver un evento impresionante acá. Miriam de Magdala da la impresión de que regresó sola o que Marco está obviando hablar de la madre de Mashiach. Lo cierto es que el versículo dice que era ya de mañana del domingo cuando por primera vez se va a aparecer Mashiach. ¿A quién? A Miriam de Magdala. La escogió para presentarse a ella más que a todos. Dice, ella de la cual expulsó 7 demonios. Entonces, ella salió y se lo contó a los que estaban con él. Es decir, ella corrió a los discípulos diciéndole el gran milagro que estaba ocurriendo. Dice, mientras ellos estaban de luto y de llanto, es decir, ¿qué estaban haciendo los discípulos? Estaban encerrados, llorando y lamentándose de la muerte de Mashiach, a pesar de cómo habían caminado con Mashiach y a pesar de todo lo que les había dicho el Mashiach y mostrado. Y dice, y cuando oyeron que estaba vivo y que ella lo había visto, no creyeron. Esto es lo que está ocurriendo ese domingo en la mañana, ya no en la oscuridad de la mañana, no cuando raya el alba, sino en la mañana cuando el sol ya se está poniendo fuerte. Entonces acá los quiero llevar a Juan, porque aquí ocurre algo muy bonito con esto y por eso nos resaltan que es con María Magdalena o María de Magdala. Dice Juan 20 del 1 al 2, y el primero, es el primer día después de los sábados, claro, es el domingo, solo que en ese tiempo la palabra domingo no existía, el día domingo no existía. Los días bíblicos, los días que ellos conocían era el día 1, el día 2, el día 3, el día 4 de la semana, y el único que tenía un nombre era el Shabbat. ¿Y cómo se definían los demás días? Los que están después del Shabbat. Y después del Shabbat está el primer día de la semana. Así que cuando Juan dice, y el primero después de los sábados, se está refiriendo al primer día de la semana. Entonces dice, María Magdalena vino de madrugada, habiendo aún oscuridad, al sepulcro, y vio que habían quitado la piedra del sepulcro. Corrió pues y vino a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Yeshua amaba y les dice, se llevaron del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Observe que es María, fue, no es que Yeshua se le apareció, ella fue, no se le apareció de inmediato, fue, regresó, le explicó a los discípulos y miren lo que ocurre en el 20:15. Porque después que ella va a los discípulos, en el Evangelio de Juan, los discípulos corren con ella hacia la tumba y observan que faltaba el cuerpo de Mashiach. Ellos regresan, pero ella se queda aparentemente. Entonces miren lo que ocurre. Entonces los discípulos se fueron de nuevo a sus propios amigos, es decir, regresaron a donde estaban llorando y encerrados, y María estaba de pie junto al sepulcro, llorando fuera del sepulcro. Mientras lloraba, entonces se inclinó hacia la tumba y vio a 2 mensajeros vestidos de blanco, 2 malak, 2 ángeles,
sentados uno a la cabecera y el otro a los pies, donde había sido puesto el cuerpo de Yeshua. Y le dijeron los malak, los ángeles, mujer, ¿por qué lloras? Fíjense que ahora sí hay una pregunta. ¿Por qué lloras? Antes les dijo, ¿no te das cuenta que él no está aquí porque ha resucitado? Era lo que le querían decir. Ahora el ángel está diciendo, ¿por qué lloras? Ella les dice, porque se llevaron a mi señor y no he sabido dónde lo pusieron. Y habiendo dicho esto, se volvió hacia atrás y vio a Yeshua de pies. Y no sabía que era Yeshua. Y Yeshua le dice, mujer, ¿por qué lloras? Observe que es la segunda vez que dice, ¿por qué lloras? O le dicen a ella, ¿por qué lloras? ¿Y a quién buscas? Le pregunta. Entonces aquí tenemos que notar algo bien interesante. Ella está llorando porque el maestro murió. Y además se lo han llevado el cuerpo, pero está llorando porque el maestro murió. Los discípulos están encerrados en luto llorando. Y acá hay dos preguntas, una de los ángeles y otra de Yeshua. ¿Por qué lloras? El Señor está diciéndonos cuando pregunta ¿por qué lloras? Dos veces, ¿por qué lloras? Es que no llores como si no hubiera esperanza. Es decir, no llores porque vas a resucitar. Puedes llorar en una pérdida, puedes llorar porque ya no tienes a esa persona, porque va a pasar un tiempo en el que lo vas a extrañar, pero no llores como si no hubiera esperanza de la resurrección. Por eso le preguntan, ¿por qué lloras? O sea, no llores como si no tuvieras esperanza. Entonces ella pensando que es el guardián del jardín, esta persona que está viendo, escuche bien, pensando ella que es el guardián del jardín, ahí se pone hortelano, pero hortelano significa el que guarda, el que cuida, el jardinero, el hortelano, el guardián del jardín. Y aquí hay otra cosa hermosa. Yeshua, cuando ella lo ve, ve al guardián del jardín. ¿Quién era el guardián del jardín en el Gan Eden? El árbol de la vida. Era Yeshua. Ahora está mostrándole aquí que el guardián del jardín había venido a buscarlos. ¿Por qué? Porque era la única forma en que el hombre puede entrar de nuevo a la Jerusalén celestial. No podemos entrar a la Jerusalén celestial si el guardián del jardín no viene a buscarnos. Y ahí estaba el guardián del jardín presentándosele a María de Magdala y le dice, Señor, María, confundiéndolo con el guardián del jardín, le dice, Señor, si tú lo llevaste, dime dónde lo pusiste y yo lo llevaré. Yeshua le dijo, María. Ahora fíjense otro detalle, la llama por su nombre, porque cuando él va a regresar como el hortelano, como el guardián del jardín, va a llamar por nombre. María, volviéndose ella, le dice, Raboni, es decir, maestro. Yeshua le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi origen, a mi padre. Y ve a mis hermanos y dile, subo a mi padre, al origen, y a vuestro padre, a mi Elohim y a vuestro Elohim. Esto es importante que lo capten todo lo que está diciendo Yeshua a María. Está diciendo que no lo toque. Entonces tratemos de comprender por qué no lo podía tocar, que esto es algo que siempre nos ha preocupado un poco entender. Él le dice, no me toques porque aún no he subido a mi origen, no he entrado al Padre. Y ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre. O sea que ese mismo origen, ese mismo Padre va a ser el mismo origen de todos nosotros. Y ese va a ser el Elohim, la plenitud de la deidad para él y para nosotros. Entonces dice, ¿por qué le dice esto? Porque cuando Yeshua clamó en la cruz, recitando el Salmo 22, el inicio del Salmo 22, y expiró, el velo del templo se partió en dos de arriba abajo, como dice en Marcos 15, 37 al 38, que dice, Yeshua exclamó a gran voz y expiró, y el velo del templo se partió en dos. Esto es muy importante que lo notemos. Es como cuando se rompe algo
que se había hecho un contrato, se rompe algo que se había pactado y ya no tiene vigencia. Eso es lo que está ocurriendo acá. ¿Qué se está poniendo en extinción en ese momento o rompiéndose en ese momento? El pacto arónico, el pacto del sumo sacerdocio que se había hecho para Aarón y sus hijos. Este sumo sacerdocio era aquel en el que se consagró Aarón y sus hijos, y era una consagración mediante 3 sacrificios. Lo pueden leer en Éxodo 29. El primer sacrificio para consagrar a Aarón y a sus hijos como sumo sacerdote Aarón y después sus hijos, cada uno que ascendía a ser sumo sacerdote, eran 3 sacrificios. El primero era el sacrificio de un toro, que representaba el sacrificio por el hatá, por el pecado. O sea, Aarón tenía que llevar un toro a la entrada del tabernáculo y allí sacrificarlo, y la sangre de él era la que se derramaba por el pecado del pueblo, de él y del pueblo. Luego se le traían 2 carneros, un carnero que representaba el sacrificio por el olá, por la reconciliación, y luego tenía un carnero que también iba a ser sacrificado, que se representaba en él el sacrificio por el milea, por la ordenación. Entonces, para que hubiera un sumo sacerdote, tenía que haber un sacrificio de un toro. Y recuerde, este toro era todas sus partes, digamos, de desperdicio, eran llevadas fuera del tabernáculo, fuera del campamento, y quemado lejos del campamento, frente al tabernáculo temporal, dice en Éxodo. Es decir, se puso todo el pecado fuera del campamento, frente al tabernáculo temporal. Yeshua fue sacrificado fuera de la ciudad, frente al tabernáculo temporal, porque ya él había dicho, no va a quedar nada más que piedra sobre piedra. Y cuando él fue sacrificado, todo el pecado de la humanidad, todo el pecado de su gente, de su pueblo, de lo que él había escogido, quedó saldado. Luego, el segundo sacrificio que hacían para hacer un sumo sacerdote o ordenar un sumo sacerdote, tenía que ser el sacrificio por el olá. ¿Cuál era aquel sacrificio? Ustedes lo pueden ver en los estudios que tenemos en el blog sobre los pecados. Este era el sacrificio de la reconciliación. Es decir, allí entonces se tomaba aquel cordero o carnero y se quemaba en su totalidad, y el humo subía como olor grato para Hachén, haciendo ver que había una reconciliación entre los pecadores y Hachén. Y luego se hacía un último sacrificio, que era el sacrificio por el milea. Milea en el hebreo, en el español, la ordenación. Es decir, cuando ya se hacía ese último sacrificio, era la ordenación. Entonces podemos leer en Hebreos 9, 11 al 12 que dice: y habiendo venido Machía, sumo sacerdote de los bienes venideros, de lo que está en la eternidad, por medio de un tabernáculo más grande y más perfecto, es decir, ya no está, porque aquel quedó de piedra sobre piedra, dice, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y dice, él se hizo sumo sacerdote, no por la sangre de machos cabríos ni de toros, sino por su propia sangre. Y entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido la redención eterna. Entonces, Mashiach lo que está haciendo es, con su sacrificio, además de todo lo que sabemos que significa su sacrificio, significa su ordenamiento como sumo sacerdote. Los 3 sacrificios están allí en esa cruz, en esa sangre derramada. El primero se llevó los pecados de nosotros. Segundo, nos reconcilió con él. Y tercero, él se hace nuestro sumo sacerdote. Entonces, un sumo sacerdote no podía ser tocado. Vamos a ver por qué. Antes regresemos y veamos que después que él se levantó en ese tercer día y se le apareció a Miriam, se apareció en una forma diferente, dice, a 2 talmidín que caminaban hacia cierta ciudad. Ellos fueron y se lo dijeron al resto, y tampoco el resto les creyó. Decir, fíjense cómo sabemos que es ese mismo día.
ya en horas del mediodía hacia la tarde. ¿Por qué lo sabemos? Porque si leemos esto en Lucas, vemos que Yeshua hasta se sentó con ellos y partió el pan y ahí se dieron cuenta que era Yeshua. Pero fíjense cómo dice, se apareció en una forma diferente. ¿Por qué? Porque ya no era el cuerpo humano, era el cuerpo incorruptible. Y dice, y he aquí en aquel mismo día 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que está como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. ¿Cuándo estaban conversando? Aquel mismo día que Yeshua había resucitado. Entonces aquí tenemos que ver algo, en el 16:14. Dice, y cuando los 11 talmidín estaban sentados a la mesa para comer, Yeshua se les apareció y les reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no creían a los que le habían visto resucitado. Entonces observe algo interesante. Él está entrando cuando ellos estaban a la mesa a comer. Si usted va a Lucas, va a ver que él se le desaparece a estos dos de Emaús y ahora aparece acá. Y ahí también están los dos de Emaús, porque los de Emaús fueron los que vinieron a avisar que él estaba. También otro detalle importante es que estaban las puertas cerradas cuando él se apareció en medio de ellos. Dice en Juan, entonces al atardecer de aquel día, el primero de la semana, nos hace ver que es el mismo día, todo está ocurriendo cuando, en el día primero de la semana. Dice, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban, por miedo a los judíos, Yeshua vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, hay que entender que ya ellos deberían haber entendido que él iba a ser solamente una señal para todos los que no eran los que le creían. Ellos que le creían debieron haber creído en la enseñanza que él les había dado en todo su caminar con ellos. Pero los que no creían tenían que haber entendido la señal de Jonás. ¿Cuál era la señal de Jonás? La que él dio en Mateo 12, 39 al 40, que dijo, pero respondiendo él les dijo, una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se les dará sino la señal de Jonás el profeta, porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Ben Adam 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Ellos todavía no captaban esto. Y me regreso nuevamente a Juan para que entendamos lo de María Magdalena y por qué no lo podían tocar. Recuerde, Mashiach había cumplido su ordenación en el madero como sumo sacerdote, pero los sumos sacerdotes, una vez ordenados, no se podían salir de la entrada del tabernáculo, no se podían contaminar, no se podían tocar, no podían salir de ahí hasta que no terminaran 7 días de su ordenación. Mire cómo dice Levítico 8:33. Les dice después que son ordenados en Levíticos, si lo pueden leer, verán que fueron ordenados y después se les dice, y no se alejen de la entrada de la tienda del encuentro, es decir, del tabernáculo, 7 días, que es lo que dura el periodo de su ordenación. Mashiach había sido ordenado el día de Shabbat, inició su ordenación el día primero de la semana. Ahí estaba ya ordenado como sumo sacerdote. La mujer, es decir, María Magdalena, no lo podía tocar porque él estaba en el periodo de cumplir sus 7 días frente a la tienda del encuentro, frente al cielo. Todavía no ha entrado, pero él está cumpliendo la Torá tal cual lo había dicho, como sumo sacerdote que es, no se podía contaminar, no podía salir de la entrada, es decir, tenía que mantenerse. Y en Hebreos 9, 7 al 8, mire cómo nos lo confirma. Pero en el segundo, dice, está hablando, si van a Hebreos, van a ver Hebreos 9 que se está hablando del tabernáculo terrenal, cómo estaba la disposición del tabernáculo, y dice, había una habitación que era la primera, que era el lugar santo, y luego venía el lugar santísimo. Y ese es el que está diciendo aquí, pero en el segundo, es decir, en el lugar santísimo, solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, es decir, que no sin llevar el sacrificio del toro y de los 2 carneros.
Dice, y este sacrificio, esta sangre, la cual ofrece por sí mismo, es decir, por el sacerdote, por el sumo sacerdote, y por los pecados del pueblo cometidos en la ignorancia. Entonces, explica entonces Pablo, queriendo el Ruach HaKodesh dar a entender esto es lo que significaba que Mashiach fuera sumo sacerdote, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permanecía en pie. En otras palabras, aquí Pablo nos está diciendo, no podía continuar el tabernáculo de hombres, hecho de hombres, y aquella tela que se rasgó. ¿Por qué? Porque no debía continuar, porque Mashiach ahora era el sumo sacerdote. Ahora él era el que iba a entrar una sola vez y ya no se iban a hacer todos los años eso que hacía el sumo sacerdote, que era matar un toro, matar 2 carneros, entrar con esa sangre hasta el lugar santísimo. Todo eso quedó cortado una vez se rasgó el velo. ¿Por qué? Ya no habría sumo sacerdote humano, sino que ahora nuestro sumo sacerdote era Yehoshua. Solo que no podía ser tocado por María Magdalena ni por ningún discípulo hasta que se cumplieran los 7 días que él como sumo sacerdote tenía que estar frente a la tienda de reunión. Es decir, en este caso, él tendría que estar 7 días allí antes de ascender, porque él iba a entrar al nuevo tabernáculo no hecho por manos de hombre, y cuando entraba ya nosotros estaríamos, habían sido saldadas las cuentas. Entonces fíjense lo que dice Juan 20, 19, 21. Siendo pues la tarde de aquel día, el primero después de los sábados, es decir, el primer día de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde estaban reunidos los discípulos, por temor a los judíos, Yehoshua vino y se puso en medio y les dijo, mire lo que va a decir, paz sea contigo. Es decir, aquí no le está diciendo shalom, hermanos, aquí le está diciendo tu precio ha sido pagado. Cuando la palabra shalom se usa como un saludo, es correcto, pero también shalom significa el saldo de una deuda. No tienes deuda con nadie. Entonces el Señor, al entrar allí, cuando estaban las puertas cerradas, con su cuerpo celestial, ahora incorruptible, mejor dicho, les estaba diciendo, ya hice mi obra. Ahora, todas las deudas de ustedes con el enemigo han sido canceladas. La paz sea con ustedes, es el precio, ya lo pagué por ustedes. Y dicho esto, escuche bien, le mostró las manos y el costado. Observe que aquí no dice lo tocaron, metieron las manos, no. Ese es el primer día de la semana. Le mostró las manos y el costado. Los discípulos pues se regocijaron de haber visto al Señor. Entonces Yehoshua les dijo otra vez, paz a vosotros. Es decir, ya esta deuda la pagué por ustedes. Como el Padre me envió, como el origen me envió, así también yo os envío. Luego vean lo que dice Juan 20:26. 8 días después, ¿cuánto? 8 días después, ya pasaron los 7 días que el sumo sacerdote no debía ser tocado, no debía ser contaminado con nada. 8 días después, dice, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Yeshua vino. ¿Cómo entró? Y se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Ahora Tomás está escuchando que el precio ha sido pagado. Y luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Observe lo que le está diciendo. Ya me pueden tocar porque ya he cumplido con la Torá de mis 7 días de ordenación como sumo sacerdote. Es una cosa impresionante y maravillosa. Entonces continuamos ahora con Marcos y dice, y les dijo, vayan a todo el Olam Hazé, vayan a todo el mundo, a todo el imperio romano que tenía todos esos países y proclamen las Besorá, es decir, la nueva noticia de la libertad, de que el pago ya se hizo, de que se saldó la cuenta, de que no tienen
que deberle a nadie y que ahora hay un sumo sacerdote y ya no va a haber más sacrificio. Vayan y den las buenas nuevas. Aquel que les crea y sea inmerso será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales seguirán a los que crean. En mi nombre impulsarán chadim, demonios, hablarán nuevos idiomas, tomarán con sus manos serpientes y si beben alguna cosa mortífera no les dañará. Pondrán sus manos en los enfermos y ellos se recuperarán. Y nuestro Adón Yeshua, Mashiach, después de hablarles, subió a los cielos y se sentó en la diestra de Hachén. Es decir, no es que se sentó en una silla al lado del Padre Eterno, es que la diestra de Hachén en la mentalidad hebrea es el cielo. Dice, entonces subió a los cielos y se sentó en los cielos. Y ellos fueron por todo el mundo a predicar. Escuche esto, fueron a predicar. Ya les había hablado de el veneno, los enfermos, etcétera, etcétera. Fueron por todo el mundo a predicar con Hashem apoyándolo. Es decir, que ahora el Señor desde los cielos los está haciendo que no les pase nada y que hagan las cosas. Y dice, y con muchas cosas buenas y con maravillas que hacían, el Señor los estaba apoyando. Lo que quiere decir que como todavía no han recibido Ruach Kodesh, el Señor desde los cielos era el que hacía las cosas a través de ellos. Y aquí termina el libro de Marcos, capítulo 16. Entonces hagamos un repaso de todo el libro y preguntémonos entonces, ¿qué nos enseñó el libro de Marcos? Nos enseñó a qué vino Mashiach. Recuerde que Mashiach nace como un ser humano sin pecado por intervención divina y ya en su tiempo fue llevado al templo, fue presentado, desde pequeño fue cumpliendo todas y cada una de las cosas que estableció él mismo en su palabra. Entonces, ¿a qué vino? Recordemos que en los tiempos antiguos, cuando los ejércitos de Israel confrontaban a los que querían conquistar su tierra, había uno o más mensajeros que estaban preparados para llevar las buenas nuevas de la victoria sobre sus enemigos. Entonces era claro que si el ejército de Israel salía victorioso era porque Hachén les había entregado a sus enemigos, quienes estaban protegidos por dioses extraños. Entonces, llevar una buena nueva era que significaba la derrota de los dioses extraños. Eso es lo que nos está diciendo. Mashiach vino a derrotar a Satanás, tal como estaba escrito en Génesis. Y por eso leemos en Isaías 52:7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que anuncia la Besorá, del que escucha y hace el pago, del que anuncia las buenas nuevas del bien, del que escucha y hace la Yeshua, la salvación, del que dice a Sión, nosotros, tu Dios reina. Esa es la buena nueva que le estaba diciendo. Vayan y díganle a todo el mundo habitado que ya Satanás fue derrotado, que ya se hizo el pago, que ya vino la salvación y que ahora tu Dios reina. Y entonces tendríamos que verlo todos nosotros de esa manera. ¿Cómo fue su anuncio? ¿Cómo lo hizo él? ¿Cómo cumplió la Torá él en esa parte? Vemos en Lucas 4:17 que dice, llegó a Nazaret donde se había criado y según su costumbre, escuche, según su costumbre, o sea que guardaba la Torá, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor, Ruach HaKodesh del Señor, está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas, para decirle ya está hecho el pago, ya el enemigo está derrotado. Me ha enviado a proclamar la libertad, esto es lo que está diciendo, la buena nueva es, me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Y ahí cortó, porque ese versículo está partido a la mitad. El último pedazo del versículo, el último versículo está partido a la mitad. Ahora leámoslo en la traducción en el hebreo. Isaías 61, 1 al 2, que es lo que está hablando más Lucas. Dice, el Ruach de Adonai Hashem está sobre mí. Me ha ungido Adonai. Me ha enviado como el que anuncia la buena nueva
a los humildes, no a los pobres, ojo, a los humildes. ¿Quiénes son los humildes? Los que no son de duro servicio, los que agachan su cabeza ante Hachén, es decir, los que aceptan su voz y su mandato a través de la Torá. Dice, me ha enviado como el que anuncia la buena nueva a los humildes. Es decir, no a todo el mundo, porque hay unos que no van a escuchar esto porque no son de él y no tienen humildad. Dice, y humildad en el sentido de que aceptan los mandamientos del Señor. Continúa diciendo, me ha enviado para unir a los que están en pedazos en su corazón. Es decir, aquellos que tienen la mente llena de dudas. ¿Qué está pasando? Pero son de él. A él lo ha venido a unir. Los va a recoger a todos aquellos que están dispersos pensando cómo será esto, cómo será aquello, vendrá Mashiach, no vendrá, los va a unir y los va a poner esos pedazos de su corazón, de esparcido en su mente, los va a colocar en su justo lugar. Y dice, las buenas nuevas ¿para qué son? Para llamar, para tomarlos con cautivos para la libertad, es decir, los va a llamar, los va a reunir, les va a ordenar sus pensamientos y los va a poner en libertad. ¿A quiénes? A los que abren sus ojos o sus oídos, o sea, los que escuchan Shema y Shomer. Y dice, para proclamar un año del favor de Hachem y el día de la salvación por nuestro Dios y para consolar a todos los que están en lamentación. Esa es la parte que en Lucas no dicen que leyó el Señor, porque el Señor leyó que va a pregonar o que va a decir que es el año del favor del Señor. Sí, el año del favor del Señor es donde estamos viviendo en este momento. Ese es lo que se llama el año del favor. Dice, para proclamar un año del favor de Hachem y del día de la salvación. Entonces, aquí él nada más abrió el rollo, leyó y dijo, hasta el día, es para proclamar el año del favor, lo que vivimos en este momento. Pero no leyó el día del juicio, es el día de la salvación por nuestro Dios, cuando Él venga a hacer justicia. Entonces, primero trae la buena nueva de que el enemigo ha sido derrotado, que todos los demonios han sido derrotados, que Satanás y su hueste han sido derrotadas, y luego anuncia que este mensaje es para los que son humildes, los que no son de duro servicio, y aquellos que andan todavía pensando cómo va a ser esto, también los va a recoger porque son de él. Los va a llamar, los va a tomar a la libertad, cautivos a la libertad, es decir, los va a llevar cautivos a la libertad, no presos, los recoge para llevarlos a la libertad. Mientras eso ocurre, se ha proclamado un año del favor, que es lo que estamos viviendo a la espera de que ese año de favor termine y venga el día de la salvación. Resumimos entonces el libro. En el capítulo 1, él trajo el principio del mensaje de buenas nuevas y que él era el hijo de Olá, es decir, de nuestro Dios, que él era el Ben Adam o el Barenash. Y allí en ese capítulo 1 se proclamó la derrota del adversario. Vimos cómo hasta los demonios se ponían de rodillas, salían de las sinagogas. Luego vimos en el capítulo 2 que Yeshua entra en enfrentamiento con los que se creen sabios. Primero vino la derrota del diablo, después va a venir la derrota de los que se creen sabios. Yeshua entonces se presenta ante ellos como el Ben Adán, el heredero del reino de Dios, como el Señor de todo cuanto hay en el mundo y del Shabbat. En el capítulo 3 vimos entonces que subió al monte entre Cafarnaúm y Genezaret y llamó a cada talmidín por su nombre. Y también vimos que los sabios lo calumniaban queriendo hacerlo ver como un aliado de Belcebú. Y él también vimos que empezó en ese capítulo a hablar a las multitudes en parábola. Y en el capítulo 4 vimos que él le dijo a los talmidín cuál era el secreto del reino de Dios que se les había dado, que era que él iba a venir a destruir todos los gobiernos, todos los sistemas de este mundo. Y empezó entonces a hablarle en parábola a los que estaban afuera, pero a los que estaban adentro les daba el secreto de su venida. Enseñó 3 parábolas en el capítulo 4, la del sembrador, la de la lámpara y la del grano de mostaza. Yeshua en el capítulo 5 va a la tierra de los Gerasenos, muestra su poder y levanta un chalía, un apóstol, que era aquel que siempre hemos llamado, y espero que ya no lo sigamos llamando,
el endemoniado gadareno, sino el apóstol gadareno. De allí regresa a Cafarnaúm y nos mostró que su fidelidad es para los que escudriñan su Torá, refiriéndose a Yair y su hija levantada, y aquellos que son llamados a través de Roja Kodesh, como fue la mujer del flujo de sangre. Capítulo 6, entonces el Señor regresa a Nazaret y su buena nueva no es bien recibida. No querían aceptar la Besorá. Entonces regresa a Cafarnaúm y envía a sus talmidín a predicar. Cuando estos regresan, van a recibir a una multitud de más de 5,000 personas. Él les predica y hace el milagro, uno de los milagros más grandes, que es la alimentación de esas más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Yeshua entonces regresa, envía de regreso a los talmidín y estos entran en una tormenta. Él no está en esa barca y en la última vigilia él aparece para salvarlos. En el capítulo 7 vimos que los fariseos agregaron mandamientos de hombre a la Torá, como el lavado de la mano, lo externo que no puede cambiar la naturaleza que Dios le dio, es decir, que lo que comías no te hace daño, sino lo que el hombre te dice, eso es lo que cambia tu mente y te la fracciona, te la quebranta. Yeshua entonces va a la tierra de los gentiles y encuentra a la mujer sirofenicia, dándonos a entender que vino también por sus ovejas perdidas, que no son de la casa de Judá, sino de la casa de Israel. Y en el capítulo 8 vimos el milagro de los 7 panes y algunos pececillos para más de 4,000 personas. Luego los fariseos y los saduceos discuten con Yeshua y piden una señal del cielo y Yeshua les dice que les dará solo la señal de Jonás. Capítulo 8 también anuncia la muerte por primera vez de su sacrificio y Pedro se opone. También en ese capítulo vimos que anuncia que el que lo quiera seguir se tenía que negar a sí mismo y tomar su cruz. Luego en el capítulo 9 vimos la transfiguración, el anuncio por segunda vez de su sacrificio y también vimos cómo los talmidín se dejaron fraccionar su mente por los poderosos en ese momento, los líderes, y no pudieron expulsar el demonio de uno de los jóvenes que le llevaron. Vimos en el capítulo 10 que Yeshua y sus talmidín viajan a la provincia de Yehudá, a Judea, empiezan a venir hacia Judea y los fariseos los cuestionan sobre el matrimonio. Le trajeron también siervos y los talmidín se molestaban porque le llevaran esa gente que no tenían ninguna libertad. Al salir del camino hacia Jerusalén les llegó un hombre rico y el Señor le explicó qué era lo que le faltaba a aquel hombre cuando le preguntó qué bueno puedo hacer para heredar el reino de los cielos. En el camino Yeshua habla por tercera vez de su sacrificio y sin entender los hijos de Zebedeo le piden ser líderes a su derecha y a su izquierda. Llegaron a Jericó y un ciego reconoce a Yeshua como Dios y Yeshua le sana. Ojo, un ciego lo reconoce como Dios, mientras que los que caminaban con él seguían ciegos. Yeshua y sus talmidín salieron de Jericó en su primer día de la semana, domingo. Aquí empieza el capítulo 11 a hablar de cómo ya Yeshua va a cumplir, ojo, una semana. Él va a entrar un domingo y va a salir un domingo. Se pasó una semana desde el día 1 hasta el día 7 Shabbat y ya en el primer día de la siguiente semana Yeshua está haciendo contacto y cumplirá sus 7 días para en el 8º día como sumo sacerdote permitir ser tocado. Y anote esto, 7 días, una semana previa es el milenio y el día 8º es la entrada a la Jerusalén celestial, cuando se podrá tocar a Mashiach. Dice, al entrar a Jerusalén, va al templo y reprende a los mercaderes. Todo esto lo vimos en el capítulo 11. También vimos que el liderazgo del templo lo quería matar ese mismo día, pero no lo podía hacer por la multitud. Luego él sale y regresa a Betania, y al día siguiente, en el segundo día de la semana, un lunes, le enseña a los talmidín lo de la higuera. Yeshua discute con los líderes sobre la autoridad y la de Yohanan en el capítulo 11. Luego en el capítulo 12, Yeshua y sus talmidín están en el templo en el segundo día de la semana, que es lunes, y enseña en parábola la viña de los labradores malvados, la piedra que desecharon los constructores. Le envía a algunos fariseos y herodianos, y él cuestiona a estos fariseos y herodianos. Luego cuestionan a Yeshua sobre el pagar el tributo al César. También vinieron unos saduceos para cuestionarlo sobre la resurrección. Vino además un experto en la ley
que decía, le cuestionaba sobre el mandamiento más importante de todos. Yeshua entonces enseña que él es el Ben Adam y que los fariseos enseñan que el Ben Adam es un hijo de David que vendrá. También él enseña que tengan cuidado de los que se creen sabios de la ley y se visten en forma ostentosa buscando ser notados y saludados con honor y son los primeros en todo, pero no les importa con despojar a las viudas y hacer espectáculos con oraciones. Finalmente Yeshua, como una ve, nos enseña con una viuda sin recurso, exhibe su fidelidad dando de su sustento diario, como dejando que sea Hachén quien la sostenga, mientras otros daban de lo que les sobraba. Todo lo vimos en el capítulo 12 y en el 13, terminando el día lunes de 12, David, Yeshua sale de Jerusalén, Yeshua hace el lamento por Jerusalén y cuando sale la admiración de uno de los talmidín le pregunta por los edificios del templo y él le dijo que solo quedarían piedra sobre piedra esos edificios. Se van entonces al monte de los Olivos y desde allí Yeshua responde dos preguntas. ¿Cuándo sería la destrucción del templo y cuándo sería su segunda venida? Yeshua responde la primera pregunta con la abominación desoladora, y así fue, y con la segunda, la señal que se vería en el cielo. Finalmente convoca a sus discípulos a velar, a mantenerse alertas, porque no sabrán en qué vigilia vendrá. En el capítulo 14, siendo el tercer día de la semana, los principales sacerdotes ya no aguantaban y querían atraparle para matarlo, y en la noche Yeshua está cenando en la casa de Simón el leproso, una mujer lo unge con aceite aromático de nardo, y Yeshua y sus talmidín salen hacia Jerusalén en la mañana de ese tercer día, y él envía a dos de ellos a buscar el sitio donde harían la preparación de Pesaj. Por el libro de Juan, en el capítulo 12, vemos que Yeshua nuevamente va al templo y habló de su sacrificio en ese día, y en la noche Yeshua se reúne con sus talmidín en el aposento alto, lava los pies de ellos y con la cena renueva el pacto eterno. Yeshua hace saber que uno de ellos los traicionará y aparentemente esa noche Yehudá Iscariot se reúne con los principales del templo y vende a Yehoshua. Al terminar la cena de preparación de Pesaj, todos se van al monte de los olivos, Yeshua ora y después es arrestado, llevado al palacio de Anás, luego al Sanedrín y Pedro niega al Señor. Capítulo 14, capítulo 15, siendo el cuarto día de la semana, es el miércoles, ya los sacerdotes tienen apresado a Yeshua, lo llevan ante Pilato. Pilato comprende que los líderes de Judea lo habían entregado por envidia, así que trata de soltarlo, y era una fecha en la que se acostumbraba a liberar a un prisionero y él trató de liberar a Yeshua, pero la multitud, influenciada por los líderes, pidió que liberaran al hijo de la contienda. Pilato entonces mandó a azotar a Yehoshua y se lo entregó a una cohorte, a una compañía de 600 hombres que lo maltrataron, lo torturaron y se burlaron de él. Y en el camino al Gólgota, un hombre venido de Cirene lo ayudó a cargar el madero. Le dieron medicina, él no la quiso tomar, junto con él habían sacrificado ladrones, así que se cumplió Isaías 53:12. Estando en la cruz, los líderes y muchos otros se burlaban y meneaban su cabeza diciendo que lo salve Dios, y entre las 2 tardes Yeshua recita el Salmo 22 para que se dieran cuenta que se cumplía todo lo que le habían hecho a él, se estaba cumpliendo el Salmo 22, que él estaba diciendo con eso que él había cumplido desde niño hasta ese momento la Torá. Y dice, y así daba a entender a ellos, consumado es decir, se hizo el pago. Y el sexto día de la semana, que es lo que hemos visto en este capítulo, después del Shabbat de la fiesta, Miriam de Magdala y Miriam, la madre de Jacob, y Salomé salieron a comprar especias aromáticas y a ungir a Yeshua. Llegaron a la tumba el día siguiente al Shabbat semanal, porque no pudieron ir una vez que lo enterraron, no pudieron, tuvieron que esperar que terminara el Shabbat de Pesaj. Pasó el día, el Shabbat de Pesaj, compraron todas las cosas, las prepararon, pero entró nuevamente el Shabbat de la semana y tuvieron que esperar para llegar el día primero o el primer día de la semana a tratar de ungir el cuerpo, pero ya Mashiach estaba de pie cumpliendo la profecía de Jonás. Ellas se asustaron y huyeron, pero la primera que lo ve resucitado es Miriam de Magdala, y es también el primer día de la semana que se aparece en una forma diferente, es decir, se apareció con el cuerpo que nos va a dar a nosotros también. Después de finalizar el primer día de la semana, se presentó a los 11, los reprendió
Y al octavo día, cuando ya como sumo sacerdote se podía tocar, se presentó y Tomás lo pudo tocar. Era un cuerpo que no contenía sangre, es decir, cuerpo es una carne. Entonces lo que está diciendo, no entre carne ni sangre al reino de los cielos, es no entre un cuerpo con sangre, es decir, ese era un cuerpo sin sangre. Entonces lo envía a hacer lo que él fue, un anunciador de la Besorá, anunciar que el enemigo está vencido y que se acerca la liberación y el día de la salvación. Cumplido esto, Yehoshua ascendió al cielo y se inició el año del favor de Hachén, que terminará con el día de la Yeshua, la salvación. Y con esto, mis hermanos, hemos terminado el libro de Marcos.